Vamos a comentarle a la audiencia más o menos de qué va lo que vamos a estar hablando. En este Smart Talk, pues vamos a tocar algunas tendencias y algunos frentes relacionados al tema de la ciberseguridad. Vamos a desarrollar con con nuestros panelistas que ya los conocieron, conceptos básicos y como les decía, vamos a entrar en algún nivel de detalle con respecto a algunos puntos. Como bien saben, hoy en día vivimos con muchos retos en cuanto a la ciberseguridad y por eso, como bien lo decía también Carlos, en Aranda Software somos muy conscientes de esto y hace algunos años venimos dando un paso tremendo con respecto a el desarrollo de soluciones con este frente, ¿sí? Tenemos allí una cifra y bueno, lamentablemente si de algo hay métricas y estadísticas, pues es en temas de ciberseguridad, claramente relacionado a índices, ataques, a brechas, en fin. Em, Esta cifra, la verdad, es preocupante. Habla del 56% de las personas que consideran que su información en línea no está protegida. Es decir, más de la mitad de las personas desconfiamos de la información que subimos en los diferentes medios digitales. Hay otra cifra que es sumamente alarmante y habla de cómo en Latinoamérica y en Centroamérica solamente el año pasado se dieron 200 millones de intentos de ataques. Vean que eso es tremendo. Estamos hablando de una connotación a nivel mundial del 14,5%, que básicamente los países en Latinoamérica que lideran la cantidad de intentos de ataques está México, Brasil y Colombia. México solamente recibió 94 millones de intentos y esto es pues casi la mitad de los ataques que se están dando en Latinoamérica. Pues adentrándonos un poco a los conceptos que vamos a estar desarrollando, voy a comenzar contigo, Carlos. Nos interesa mucho que en la audiencia pues se conozca la ingeniería social como un punto de ataque tremendo, sí, como una técnica de ataque tremenda. Así que agradecemos nos puedas contar de qué se trata justamente la ingeniería social, cuál es su impacto, qué debemos considerar. Claro, claro que sí. Bueno, la ingeniería social es algo muy común, pero bastante peligroso. Imagínense que en lugar de que los atacantes busquen romper barreras de seguridad avanzadas y bien intrincadas, optan más bien por atacar el eslabón más débil en la cadena, que usualmente son las personas, ¿sí? Entonces, la ingeniería social es en esencia una técnica de manipulación psicológica donde se engañan a las personas para que revelen información confidencial o realicen acciones que comprometan la seguridad de un sistema, de una organización, por ejemplo. Entonces, estos atacantes, ya sean ciberdelincuentes o también pudieran ser grupos organizados, lo que buscan es robar esta información que les permita posteriormente realizar otro tipo de ataques que les permita acceder a sistemas y llevar tareas o temas de extorsión a sus víctimas, ¿sí? Entonces, el impacto es grande, ya que la ingeniería social puede abrir las puertas a, como les decía, ataques devastadores como lo es hoy en día ransomware o robo de identidad. Incluso los sistemas más protegidos pueden fallar si logran engañar a las personas correctas, ¿cierto? Nada gano yo teniendo múltiples herramientas si la parte del eslabón más débil, la persona, deja deshabilitada alguna de esas herramientas de seguridad. Entonces, por ejemplo, aquí para compartirles un dato, en el 2023, el 98% de los ciberataques incluyeron en mayor o menor medida componentes de ingeniería social y el 82% de las brechas de datos involucraron errores humanos, lo que hace o nos muestra lo altamente efectivo que es este ataque, ¿sí? Entre las formas más comunes de ingeniería social vamos a encontrar el phishing, pretexting y bait. Todas están basadas en explotar la confianza y curiosidad humana a través de diferentes técnicas o medios y dependiendo de esas técnicas o medios van a clasificarse con diferentes nombres, como phishing, vishing, smishing, bueno, y tantas más como hay, ¿sí? La clave aquí para combatirlo, combatir la ingeniería social está es en educar continuamente a las personas, ¿sí? Hacer simulacros si es posible, usar herramientas como el doble factor de autenticación, que va a dificultarle a los delincuentes el acceso con una sola contraseña, ¿sí? El phishing, como les decía, es el método más común de la ingeniería social. Es probable que todos en algún momento hayamos recibido seguramente algún mensaje de texto, incluso alguna llamada o un correo donde se hacían pasar seguramente por alguna entidad o alguien conocido para intentarnos robar información por medio de esta técnica. Muy bien, muy bien. Ahora, pues retomando con el phishing, como entrándome un poquito más allá, qué pena contigo, Álvaro, No, dale. eh, el atacante se hace pasar por una entidad legítima, como un banco, para engañarnos y obtener información personal
como contraseñas o datos financieros. ¿Sí? Aquí, nuevamente, el delincuente lo que busca es robar estas credenciales o datos sensibles para usarlos en ataques posteriores o incluso venderlos en el mercado negro. ¿Sí? El phishing aquí puede causar brechas de seguridad, robo de identidad, pérdidas económicas y suele ser la puerta de entrada, como les mencionaba, a malware, como lo puede ser, por ejemplo, el ransomware. Cada día se envían 3.400 millones de correos de spam y la gran mayoría de estos corresponden a intentos de phishing. Es un dato no menor que me interesa que se lleven bien grabado en la mente. Prácticas clave para protegerlo nuevamente es usar filtros en sus correos, educar para identificar a correos sospechosos a nuestros empleados, verificar los enlaces antes de hacer clic y pues utilizar el doble factor de autenticación, que es algo muy útil hoy en día. Nuevamente el phishing abre la puerta a ataques de ransomware, que es un ataque muy destructivo. En este tipo de ataques lo que se busca es, a través de malware, cifrar los datos de la víctima y exigirle un rescate para devolverle el acceso. Es como si le cambiaran o te cambiaran la puerta de la chapa de tu casa y te Ujú. pidieran dinero para darte las llaves nuevas, ¿sí? La que abren ahora la puerta. Entonces el ataque es típicamente, este sí es más organizado por grupos criminales y buscan, o en algunas ocasiones están patrocinados por estados o incluso naciones con el objetivo de obtener sumas de dinero, apuntando a empresas usualmente o típicamente con operaciones críticas que no puedan permitirse el lujo de interrupciones. Típicamente aquí aplican o apuntan a empresas proveedoras de servicios en la nube, principalmente que tienen múltiples clientes y al yo ingresar o acceder ilegalmente a una organización como esta, ya puedo ingresar a todos sus clientes de forma casi que directa. Entonces, el ransomware causa interrupciones operativas, pérdida de datos y enormes costos financieros. En muchos casos, incluso cuando se paga el rescate, no se suele recuperar toda la información. Y a nivel de estadísticas, les podría mencionar que en el 2023, el 60% de las empresas a nivel mundial fueron víctimas de ransomware, con solicitudes de rescate que solían rondar los millones de dólares y poniendo en riesgo la viabilidad de las organizaciones, porque pues esto no es una cifra menor, ¿cierto? Para defenderse de esto es vital contar con herramientas que me permitan hacer respaldos de mis datos de forma segura y cifrada, actualizar los sistemas y tener un plan de respuesta a incidentes para actuar rápidamente ante la eventualidad de un caso de este tipo. Así que en resumen, y para cerrar, la ingeniería social, el phishing y el ransomware son amenazas reales que requieren no solo tecnología, sí es muy importante contar con ella, sino también educación y conciencia de nuestros empleados para que podamos combatirlas de forma integral. Bien. No, tremendo, Carlos. Es alarmante las cifras y de hecho que leía un estudio publicado por Fortinet que el ransomware como malware bajó, pero eso no significa que estemos menos expuestos, porque ahora es más específico, es más dirigido, tiene mejores tácticas, técnicas y procedimientos. Es decir, que ahora es más dañino. Entonces, en definitiva, pues se vuelve más dañino claramente y más potencialmente inseguro por allí. Sí, señor. Em, Traemos sobre la mesa otro concepto que nos parece tremendo y es el tema de la inteligencia artificial y la suplantación de identidad. Acá te agradecería, Guido, que nos ayudes a comentar nuevamente qué es, qué impacto tiene. Vemos una cifra rápida de cómo ha venido incrementando el uso de la inteligencia artificial para vulnerar sistemas. Cuéntanos un poco sobre esto. Gracias, don Álvaro. Sí, me gustaría iniciar con la definición, ¿verdad? Cuando oímos hablar de inteligencia artificial, nos imaginamos y nuestra mente vuela, ¿verdad? Y entonces nos imaginamos, como les digo, una serie de escenarios y referenciamos algunas películas, ¿verdad? Dentro de ellas, Terminator, ¿verdad? Que pone muy en el tapete lo que hoy puede estar pasando, ¿verdad? Y es las máquinas gobernando al mundo, ¿verdad? Y esto es muy alarmante en el tanto no sepamos cómo usar la inteligencia artificial. Y deberíamos de empezar por saber qué es la inteligencia artificial, ¿verdad? Y puntualmente dice que es la capacidad de las máquinas y sistemas computacionales para realizar tareas que tradicionalmente requerían la inteligencia humana. Y aquí me detengo. Y esto es lo que hoy en día está de moda y para donde todos vamos. Y es
que hacía la inteligencia humana. Hay redes neuronales hoy en día en la parte computacional que analizan y pueden hacer cualquier tipo de predicción en segundos. Cosas que nos tomaban a nosotros tal vez días en analizar datos y una serie de cosas que hoy en día, como les digo, son segundos. Entonces, obviamente, nosotros, los usuarios comunes y corrientes, pues siempre estamos en un poquito de desventaja con los ciberdelincuentes. ¿Por qué? Porque hay gente que aprovecha realmente la tecnología a su favor para engañar y defraudar. Entonces, la inteligencia artificial ha sido y es utilizada y seguirá siendo utilizada por los ciberdelincuentes. Esto nos conlleva a estar preparados y a educarnos. Bien lo decía don Carlos en su exposición anterior, explicando el tema de ransomware, que uno de los pilares es la educación, concientizarnos, y todos deberíamos en esa línea de tener. Entonces, temas de conceptos básicos en inteligencia artificial como para ir viendo cómo hace esto clic con la suplantación de identidad, y es el machine learning o el aprendizaje automático, que lo oímos esto desde hace mucho tiempo y ahora funciona pues en una categoría superior. El razonamiento y lógica que tiene la inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural, esto es súper interesante, ojalá puedan darle una leidita a esta parte del procesamiento del lenguaje natural. Esto permite suplantar voces, esto permite una serie de técnicas y tácticas que se han utilizado, y abro comillas, para hacer cierto tipo de publicidad y cosas en buen sentido, pues bueno, los ciberdelincuentes están utilizando. El tema del aprendizaje profundo, y aquí es donde comienza el tema a girar en el tema de, valga la redundancia, en suplantación de identidad. Y algo importantísimo, antes cuando oíamos la palabra chatbot era algo muy rígido, ¿cierto? Sabías y detectabas que estabas hablando con una máquina, punto. Y uno no se sentía cómodo y por lo general de una vez cortaba la llamada. Pues ya no. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, una de sus características o de sus principios básicos es la autonomía y toma de decisiones. Quiere decir que está en capacidad de una conversación contestarte si sí o si no. Entonces esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque y ahora sí, vamos a lo que es la suplantación de identidad, tomando en cuenta los términos que hace la inteligencia artificial, y entonces te pueden llamar y hacerte pasar por alguien, y te pueden pedir dinero, y eso es lo que ha pasado. Hay casos hoy en día donde, sobre todo, y eso es un tema muy alarmante, a las personas de la tercera edad los llaman y se hacen pasar por sus nietos o por algún familiar y les dicen que los tienen secuestrados, y les hacen creer que es esa la persona o es su nieto, por poner un ejemplo, que le está hablando. Y realmente es la voz de la persona. Y es el hacker del otro lado, mediante un software, que ahora vamos a mencionar algunos de los que se están usando hoy en día, para hacer esto. Entonces, ¿cómo protegernos de esto? Bueno, tenemos que educar a la gente. Esa es nuestra misión como consultores y como practicantes de seguridad de la información y seguridad informática, poder preparar a la gente para todo esto, ¿verdad? Temas interesantísimos en el tema de suplantación de identidad. Bueno, a ver, tenemos el análisis de contenido falso, ¿verdad? Que muchas veces, y ojo en esto, y esto es bien interesante también, cuando sucede un evento a nivel mundial, los hackers aprovechan eso y comienzan a subir una serie de información interesantísima sobre lo que acaba de suceder para que la gente haga clic en un enlace. ¿Y saben qué es el tema? Que ese clic los va a llevar a una página que, si no cuentan con una estrategia de seguridad, les va a descargar un software y adivinen qué, su máquina fue tomada y ni siquiera se van a dar cuenta. Y aprovechando esa línea que estás comentando, y me parece importantísimo,
¿Vos crees que, y hablando de este tema a continuación, que tiene que ver con los entornos de trabajo híbridos, haya más inseguridad claramente desde que estamos trabajando en home office y no solamente entornos de trabajo híbridos, es que ahora hay infraestructura híbrida y hay más que proteger? ¿Qué relación puedes dar con respecto a la extensión de estos riesgos que estás hablando, considerando estos nuevos entornos de trabajo? Sí, gracias, don Álvaro, y al público. Miren, hoy en día hay un antes y un después, y esto lo hemos oído desde hace mucho tiempo, después de la pandemia. Resulta que antes de la pandemia, decirle al jefe o al empleador, como lo quieran ver, me deja trabajar desde la casa. O sea, era algo imposible. De una vez le decían, no, porque seguridad de la información, no, porque el departamento de riesgos, no, porque eso es imposible. Vino la pandemia y señores, todos a la casa a trabajar. Y muchas empresas no estaban preparadas. Y entonces volvemos al tema, don Álvaro, que hablaba al inicio, de personas, procesos y tecnología. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque si no tenemos los procesos preparados para esto, a muchas empresas les cogió desprevenido y simplemente tuvieron que llevar a su gente allá. Ahora, los ambientes híbridos, bueno, sí, obviamente, antes trabajábamos en un lugar físico, en una empresa donde había un firewall y habían unas políticas y todo muy bien, y su computadorcita ahí y todo bien, usted se levantaba y automáticamente se bloqueaba la computadora por temas de escritorio limpio, muy bien. Antes de pandemia, tal vez un año antes, se comienza a escuchar algo sobre políticas de equipos móviles, el famoso BOID. Y cuando sucede esto, de tener un ambiente híbrido, esto toma mucha fuerza, pero hay empresas que no estaban preparadas. Y hoy en día aún hay gente que no está manejando ese ambiente como debe ser. ¿Por qué? Porque ya el firewall ya no es en la empresa. Ahora tenemos que proteger las redes que tenemos en nuestra casa. ¿Quién está pasando al frente? Temas que hoy están pasando. ¿Cómo manejo el tema del Bluetooth? Y aquí es algo bien interesante. Hoy en día hay ataques que cuando usted va por la calle, hay herramientas que permiten interceptar una conexión Bluetooth y tomar control de un dispositivo. ¿Sabían ustedes eso? Y eso es peligrosísimo. Entonces, ¿cómo estoy manejando mi Bluetooth? Y yo eso que no estoy mencionando, mi red Wi-Fi. ¿Qué contraseña tiene usted hoy en su equipo de Wi-Fi? La que viene de fábrica. O sea, que cualquier persona con un poquito de conocimiento se conecta desde la calle y puede entrar a su red y comenzar a escanear todo lo que usted tiene en su máquina. Entonces, estos ambientes híbridos, cerrando, Álvaro, son muy complicados si usted no tiene, volvemos al tema de personas, la conciencia, la educación y la preparación para manejar ese tema, porque ya no depende de un firewall de la casa. Ahora, si bien es cierto, vas a tener tecnología que va a protegerte desde cierto modo, pero al final del día lo que cuenta es tu educación y tu preparación. Y eso te lo debe de dar tu empleador. Definitivamente. Y hay una responsabilidad también, pues, de carácter personal, justamente por la responsabilidad que tenemos todos de cuidar la información. Ahora, hay un tema que a mí me gustaría, Edgar, que nos ayudaras a desarrollar y tiene que ver con este concepto que traemos sobre la mesa de Zero Trust. Sabemos que hay una postura, es decir, vean lo alarmante de lo que nos comentaba por ahí Guido. ¿Qué postura están teniendo las organizaciones con respecto a cerrar cada vez más, ¿verdad? Cuéntanos un poco sobre esta técnica o postura. Claro, digo, el tema de Zero Trust ya tiene rato en el mercado y bueno, es un modelo de seguridad que parte del principio de mantener estrictos controles de acceso y no confiar en nadie por defecto, es decir, desconfianza total. Y para esto me gusta hacer una analogía con un castillo medieval. Imaginemos que una organización es como un castillo. Tradicionalmente las redes de seguridad se construían con el enfoque de un castillo donde se levantaban altos muros y fosos profundos, digamos, alrededor, para proteger toda la información adentro del castillo. La creencia era que una vez que alguien estaba dentro del castillo, era seguro moverse libremente dentro del castillo, ¿no? O dentro de las organizaciones en este caso.
Este enfoque de seguridad confiaba en que cualquier persona que ya estaba dentro del castillo, llámese empleados o dispositivos, pues no representaba una amenaza como tal, ¿no? En esta analogía, obviamente, el castillo representa la red interna de la organización, el foso y los muros representan, digamos, las barreras de seguridad externas como firewalls, gateways, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con con este modelo que se tenía anteriormente, ¿no? Una vez que entraban los usuarios adentro del castillo, se les daba acceso total a los recursos sin mayores restricciones. Esto funcionaba bien cuando todo estaba dentro de los muros, en este caso dentro de la oficina. Pero hoy en día, como bien lo comentó Guido, los empleados trabajan desde cualquier parte. Puede ser desde la casa, desde un Starbucks, desde un aeropuerto. Y también los usuarios también traen mucho el tema de los dispositivos personales que acceden a la red de las organizaciones. Entonces, con este enfoque ya no es suficiente, digamos, dar esa seguridad perimetral nada más. Para esto, el tema de Zero Trust, usando la analogía, digamos que el enfoque cambia radicalmente. Es decir, que cualquiera dentro del castillo no es confiable y cada persona o dispositivo dentro del castillo se trata como una posible amenaza. En el modelo de Zero Trust hay 4 puntos interesantes que hay que revisar. Una es que se tiene que tener una verificación constante, es decir, cualquier persona o dispositivo que se quiera mover dentro del castillo debe demostrar su identidad en cada puerta. Cada vez que quiera acceder a una sala específica o un área restringida, se le pide que vuelva digamos, a verificar quiénes son y si tienen el permiso para estar dentro de esa sala. El segundo punto es tener acceso limitado. Es decir, a todos los usuarios no se les va a dar el acceso completo. Por ejemplo, un cocinero dentro del castillo solamente va a tener acceso dentro de la cocina. Incluso si una persona malintencionada logra colarse en el castillo, sus movimientos van a estar limitados porque obviamente se les da acceso limitado a cada perfil, ¿no? El tercer punto es el monitoreo continuo. Los guardias del castillo están vigilando constantemente a todas las personas y actividades dentro del castillo, buscando obviamente comportamientos sospechosos. Si alguien intenta entrar en un área para la cual no tiene permiso o actúa de forma inusual, se activan las alertas, obviamente, de forma inmediata, ¿no? Y por último, el tema de que asumamos que el enemigo está dentro del castillo. Digamos, a diferencia del castillo tradicional, donde se asumía que dentro de los muros era seguro, en el castillo de Zero Trust siempre se asume que los atacantes podrían haber encontrado una forma de entrar. Por lo tanto, cada movimiento es observado y nadie es eximido de verificaciones regulares. Esto quiere decir que siempre se están revisando y observando los usuarios dentro de la organización. Muy bien. No, tremendo. Me encanta esa analogía y hay un par de conceptos que me gustaría también nos ayudaras a desarrollar, Edgar, y tienen que ver claramente con esa postura de seguridad perimetral y la relación que se tiene también con esa protección en el endpoint, ¿sí? Por esta infraestructura que ahora debemos proteger, que está por todo lado, trabajamos desde diferentes lugares, y esa desconfianza entonces, ¿sí? Esa postura de tengo que desconfiar indistintamente donde te encuentres. Cuéntanos un poco la relación que hay entre esa seguridad perimetral y la protección del endpoint. Claro. La seguridad perimetral sigue siendo un componente clave dentro de cualquier estrategia de ciberseguridad de cualquier organización. Tradicionalmente su objetivo era proteger el borde de la red de la organización como tal, mediante firewalls, digamos, sistemas de detección de intrusos o gateways, digamos, de forma segura. Aunque obviamente los entornos digitales han evolucionado con la adopción cada vez más de la nube y obviamente el trabajo híbrido, la seguridad perimetral sigue siendo esencial para evitar accesos no autorizados. Cabe destacar que siempre una política de seguridad tiene que ser por capas. Entre más capas tenga, digamos, esta política de seguridad, más protegidos vamos a estar. Y algo importante y a considerar es que muchas de las organizaciones están optando por soluciones en la nube y piensan que por irse a aplicaciones o con vendors de nube, piensan que su información está segura, cuando realmente la parte de la infraestructura que pone, digamos, el vendor, en este caso, no sé, un AWS, un Google Cloud,
Ellos te rentan su infraestructura, pero al final de cuentas la seguridad sigue siendo, digamos, parte tuya. Entonces ahí también hay que poner seguridad perimetral en la nube. Y hay estadísticas interesantes aquí, Álvaro, sobre todo en la parte de que muchas de las brechas de seguridad ocurren debido a, digo que es un 95% y es un porcentaje alto, ocurren a una mala configuración de los firewalls. Por lo general, y me ha tocado ver con muchos clientes que los firewalls los configuran, digamos, por default, ¿no? No hacen configuraciones adecuadas, no tienen políticas adecuadas para el tema de firewalls, y básicamente lo que hacen es configurarlos, digamos, por default, y obviamente tienen ahí algunas brechas importantes, ¿no? Híjole. Ahora, mira que eso viene a complementar claramente con la protección que debemos dar en el endpoint. Hay unas cifras ahí que son alarmantes, es decir, más del 68% de los dispositivos están comprometidos hoy en día. Sí. ¿Qué puedes concluir en esta fase de conceptos generales que consideres importante desde el punto de vista de esa protección en el endpoint? Claro, la protección del endpoint se vuelve más crucial hoy en día, sobre todo por este trabajo híbrido que estamos teniendo y porque cada vez surgen más dispositivos, digamos, móviles, ¿no? Y también con todo el tema de IoT, que también se vuelve complejo, es importante que las organizaciones estén pendientes a lo que sus usuarios están haciendo en esos dispositivos. Obviamente, dispositivos o endpoints, le llamamos a todo, digamos, laptops, smartphones, tablets, y muchas veces las organizaciones están más preocupadas por la seguridad de la información, digamos, de las aplicaciones, del data center, de la nube, que a veces no ponen atención en el endpoint del usuario. Y como bien comentas, hay, digamos, estadísticas donde nos dicen que muchas de las vulnerabilidades o de los ataques a las organizaciones se deben a vulnerabilidades del endpoint como tal. Y esto se vuelve crítico para las organizaciones y también se vuelve complejo el poder estar revisando, digamos, esta parte de endpoints. Imagínate una organización que tenga miles de usuarios y miles de dispositivos. ¿Cómo administras y cómo revisas que el dispositivo esté, digamos, con las últimas actualizaciones para que no tenga una brecha de seguridad? Se vuelve complejo cada vez más esta parte y hay que poner principal atención en esta parte del endpoint como tal. Muy bien, muchas gracias. Mira que traemos algunos frentes que nos parecen importantes que también sean desarrollados. Vienen a consolidar algunos de los conceptos que hemos estado hablando. Siguiendo con el tema de cifras, el 30% de las organizaciones en América Latina fue blanco de ataques en el último año. O sea, es un tema no menor y se espera que se incremente aproximadamente en un 20%. O sea, es una locura. En este espacio a mí me gustaría, Guido, que nos hablaras un poco con respecto a cuál podría considerarse como la mayor fuente de ataques, ¿sí? Hablabas ahora de que existen tres factores de protección, el tema de personas, procesos, tecnología. Siempre se ha hablado que las personas somos el eslabón más débil, ya sea por un tema intencional o sin intención, pero cuéntanos un poco cuáles son esas debilidades más aprovechadas por los ciberdelincuentes. Gracias, don Álvaro, nuevamente. Reza un adagio que dice que tu cadena es tan fuerte como tu eslabón más débil, ¿verdad? Y ahí es donde el usuario, nosotros los usuarios, entramos a jugar con la camiseta número 10, como dicen en el argot futbolero, ¿verdad? Somos los principales. Entonces, la debilidad más fuerte siempre ha sido el tema de las personas, nosotros los usuarios, ¿verdad? Y hay un tema también de falta de conciencia, porque nosotros los usuarios tenemos que creernos que realmente somos lo más importante en el tema de seguridad, porque pueden haber miles de millones de dólares invertidos por una empresa en temas de seguridad y con todo lo que hemos venido hablando. Si al final del día yo no tengo una conciencia y no creo el papel fundamental que tengo en esto, no sirve de nada, ¿verdad? Entonces, una es el tema de las personas. Temas importantes, el tema de las contraseñas, ¿verdad? Muchas veces, voy a dar un ejemplo, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia,
Entonces hacemos una contraseña y nos dicen que tengan mayúsculas, minúsculas, que tengan números y que tengan un carácter especial. Aplausos. Y ahora a 14 caracteres, porque ya los 7 ya dejaron de ser seguros. Entonces hay que subirla a 14. Entonces hacemos una frase como lunes, martes, 1, 2, 3, 4, asterisco. Y listo. Y entonces resulta que el próximo mes, porque dictan las buenas prácticas que al menos debería de ser 30 días la vigencia de un password, aunque ahora se habla de 90, pero siempre se recomienda que sean 30 días. Entonces decimos lunes, martes, 1, 2, 3, 5, asterisco, y cambiamos un dígito, y ya creemos que eso está bien, y no, son temas que tenemos que hacer conciencia. Hablábamos en la previa, como se dice, ¿verdad? Con don Carlos, que es un experto en seguridad también, que el tema de las vulnerabilidades o los no parchados o la gestión de parches en la infraestructura, tema importantísimo. Si no tengo mi infraestructura alineada con estos temas de estar parchándola, créanme que eso es una puerta de entrada. ¿Por qué? Porque las vulnerabilidades de este tipo, antes de que salgan a la luz pública, adivinen qué, en la dark web, eso es comidilla de todos los días. Y entonces se publica vulnerabilidad tal, de tal sistema operativo o de tal aplicación, se puede aprovechar. Y listo. Otro tema muy importante, don Álvaro, es el tema de las configuraciones predeterminadas, que lo mencionaban el expositor anterior. Y es muy importante esto. Cuando agarramos un equipo y lo metemos a una red, si estamos hablando de una red empresarial, pensamos que viene seguro. Pues no, señores, hay documentación que le permite hacer un hardening a esos equipos y aplicarles configuraciones de manera tal que quiten algunos vectores que van a ser aprovechados. Quiere decir que al final del día yo voy a cerrar la brecha para que los ciberdelincuentes, como bien decían en el tema del castillo, si lo tengo ahí adentro, no pueda aprovechar al menos lo que se conoce comúnmente, ¿verdad? Entonces, temas de hardening es otro tema importante a tomar en cuenta, don Álvaro. Muy bien. No, tremendo. Y mira que me llama la atención, ahora hablabas de esa postura en el endpoint, del parcheo, pero en definitiva hay otras técnicas y conocimiento de causa de lo que deberíamos saber en nuestras unidades de tecnología, de lo que pasa con los equipos finales. A mí me gustaría, Carlos, que desarrollaras un poco esto, ¿verdad? Claramente es importante la seguridad empresarial desde el punto de vista del endpoint, pero ¿qué debemos saber con respecto a lo que pasa en estos dispositivos? Bueno, antes de llegar allá sí me gustaría abordar brevemente un poquito el tema anterior, que es cómo o cuáles son los nuevos riesgos que desde esos endpoints afrontamos hoy, que se ha popularizado tanto el trabajo remoto, ¿cierto? Impulsado principalmente por la pandemia y la necesidad de mayor flexibilidad laboral, se ha traído a la mesa nuevos riesgos para todos estos dispositivos que usamos, ¿cierto? En primer lugar, pues al trabajar desde la casa, los empleados se conectan a redes domésticas que no tienen las mismas protecciones avanzadas que sí tenemos en las redes corporativas, lo cual deja a los dispositivos más expuestos a ataques como el phishing, el malware o otras intrusiones a través de redes inseguras. En segundo lugar, pues, y usualmente cuando trabajamos desde la casa, a veces incluso lo hacemos desde nuestros equipos personales, al mezclar aplicaciones de trabajo e información de nuestro trabajo en dispositivos personales, también se corre el riesgo de que se nos fuguen datos o de que instalemos software malicioso sin querer, porque en nuestro equipo personal de pronto no tenemos las mismas protecciones que sí las que tenemos en nuestro equipo corporativo, ¿cierto? Entonces, la falta de control centralizado que se adquiere por este tipo de trabajo dificulta al equipo de TI monitorear estos dispositivos, lo que hace que aplicar actualizaciones de seguridad o garantizar que se cumplan las políticas de la empresa sea bastante más complicado. Así que el trabajo remoto ha expuesto a los endpoints a redes inseguras, dispositivos no controlados, menor supervisión, lo que hace urgente reforzar las medidas de seguridad en estos endpoints. Así que ahora sí voy a tocar un poco el tema que me mencionaba Álvaro. ¿Por qué es tan importante saber lo que ocurre en nuestros dispositivos, en nuestro endpoint, nuestras computadoras, en nuestros laptops o móviles para mejorar la seguridad? ¿Sí? Y pues la respuesta es sencilla, es crucial conocer lo que ocurre en nuestros dispositivos.
Nuestros endpoints son los puntos más vulnerables en una red, es nuestra superficie de ataque. Si no sabemos qué sucede en ellos, estamos dejando abierta la posibilidad de un ataque. El monitoreo continuo aquí es esencial para detectar esos comportamientos anormales, identificar amenazas, evitar que un malware se active. Contar con visibilidad en tiempo real nos va a permitir tomar decisiones efectivas y rápidas para proteger toda la información que finalmente termina siendo lo más importante que tenemos consignado en todos estos dispositivos o endpoints, ¿cierto? Así que un aspecto clave es el inventario de software. Tener programas innecesarios en un riesgo es un riesgo, ya que pueden tener vulnerabilidades. Así que es importante que cada software que esté instalado en nuestros dispositivos tenga o cumpla un propósito claro y esté actualizado, que es lo más importante. No todos los dispositivos requieren el mismo nivel de protección además. Por ejemplo, una computadora que se utiliza para manejar datos sensibles requiere mayor seguridad que una que no maneja tanta información o que se utiliza solo para navegar. Entonces, monitorear los endpoints no solo nos va a ayudar a prevenir ataques, sino que nos va a permitir responder rápidamente a incidentes, fortaleciendo de esta forma la ciberseguridad de la organización y mejorando la protección de nuestros sistemas y, lo más importante, nuestros datos. Buenísimo, buenísimo, Carlos. Y es que hablas mucho de conceptos que hasta hace un tiempo se hablaba de esa shadow en IT, ¿verdad? Cosas que en tecnología no sabemos que pasa en los equipos de los usuarios. Y si no sabemos lo que pasa en los equipos de los usuarios, pues como indicas, es muy difícil definir una postura, es difícil definir esos roles que vos hablas, de quién debe hacer qué y qué controles deben aplicarse. Hay un tema tremendo y este es el último slide de algunos frentes que queremos traerles el día de hoy. Y está enfocado a que, a ver, sabemos que la ciberseguridad es dinámica y no basta con una sola tecnología que se pueda comprar para proteger algo. Sí, hay muchas herramientas en el mercado con múltiples funcionalidades y capas de seguridad que hablaban ahora que se tienen que tener varias. En esa misma línea, Carlos. Cuéntanos un poco de cuántas herramientas en el mercado pueden existir y claramente cuál es el reto de las organizaciones de cara a ese compendio de muchas y muchas herramientas que existen en el endpoint. Efectivamente, hay muchísimas herramientas divididas en múltiples categorías. Primero, por mencionarles algunas, tenemos los antivirus o los antimalware, que son como nuestra primera línea de defensa y están encargados de detectar y eliminar software malicioso como virus, ransomware. Luego están los firewalls, que actúan como nuestros guardianes, son como esos celadores en nuestros conjuntos, que controla qué entra y qué sale de nuestra red, creando así una barrera entre el mundo exterior y nuestra red interna, ya sea la corporativa o la de nuestra casa, si fuese el caso. También están los sistemas que ya en algún momento los mencionaba Edgar, de detección y prevención de intrusiones, los IDS o IPS, que son los que monitorean el tráfico en tiempo real y detectan esas amenazas potenciales. Son como esas camaritas que tenemos dentro de nuestras residencias para monitorear en cada una de las habitaciones lo que está pasando, ¿cierto? También tenemos herramientas para gestión de eventos o información de seguridad, como la herramienta SIEM, que juegan hoy en día un rol muy importante también. Nos permiten reunir datos de múltiples fuentes, de múltiples herramientas, para identificar patrones sospechosos y reaccionar de forma rápida ante incidentes, ¿cierto? También no nos podemos olvidar de las herramientas que ya les he mencionado antes del factor de autenticación, múltiple factor de autenticación, que agregan una capa adicional de seguridad al requerir un código extra en cada inicio de sesión. Las herramientas de cifrado también son otras de las que no nos podemos olvidar, ya que nos permiten proteger la información codificándola, cifrándola para que solo los usuarios autorizados puedan acceder a ellas. Y en último, como por mencionarles una final, están las herramientas de gestión de vulnerabilidades, muy popular hoy en día, que escanean nuestros sistemas en busca de software que tengan fallos de seguridad importantes para corregirlas antes de que los atacantes puedan aprovecharlas, ¿sí? La clave aquí no se trata de una única herramienta o de contar con una única herramienta, claramente no podemos hacerlo todo en una sola, sino tener una combinación de todas estas herramientas, creando un enfoque integral y sólido que permita a la organización protegerse de múltiples amenazas cibernéticas actuales como las que hay. Sin embargo, el tema pasa en que manejar esta cantidad o variedad de herramientas no está exento de desafíos importantes, así que aquí quiero abordar otra pregunta, que ¿cuál es el reto que enfrentan las organizaciones en la gestión de esta cantidad de productos de seguridad? ¿Sí? Y pues no es un reto menor este que enfrentan estas organizaciones ante esta creciente complejidad de herramientas, y a medida que se implementan más soluciones para protegerse de todos estos ataques, pues
cada vez van a surgir más grados de complejidad, ¿sí? Primero, pues los hilos de información. Cada herramienta opera por separado y dificulta tener una visión clara y unificada de la seguridad de la empresa. Luego, pues los agentes de TI van a tener una sobrecarga de alertas. Con tantas soluciones activas, los equipos de seguridad pues se van a ver seguramente abrumados por la cantidad de avisos que deben manejar y eso va a hacer que la respuesta ante los incidentes críticos sea más lento e incluso que en algunos casos se pasen algunas por alto. Otro reto también está en la capacitación, enseñar al personal a usar todas estas múltiples herramientas también es una tarea ardua que requiere tiempo, dedicación y sin la formación adecuada la respuesta también a incidentes puede volverse lenta e ineficaz. No podemos tampoco olvidarnos de temas de costos. No solo se trata de pagar licencias para cada una de estas herramientas, sino que también debemos pagar mantenimientos y soportes y pues esto se vuelve una carga importante también a nivel de costos a largo plazo. Y bueno, finalmente la coordinación, ¿sí? Si las herramientas que tenemos no se integran bien o no tengo una herramienta que me permita monitorearlas de forma adecuada y centralizada, que sería lo ideal, la respuesta a incidentes también va a ser más lenta. Así tenga la cantidad de herramientas que tenga y esto me va a afectar pues mi capacidad como organización de protegerme de manera efectiva. Así que para superar todos estos desafíos es esencial adoptar soluciones, sí, que me puedan cubrir en todos estos aspectos, pero que se integren y que me permitan automatizar de forma óptima mis procesos, mejorando la seguridad sin complicarme la gestión, ¿sí? Claro. Que es lo que usualmente pasa. Entonces, esto me va a mejorar la protección y también optimizar todos los recursos que dispongo yo como organización, hablando de personas y costos. Muy bien, de hecho que pues traigo sobre la mesa experiencias, incluso he tenido la oportunidad de que algunos clientes me dicen, oye, tenemos muchas prácticas, procedimientos oficiales de seguridad, muchas herramientas de protección, de eventos, como bien indicabas, áreas de infraestructura, áreas de seguridad, y no vamos a abasto. Hay frustración con respecto a algunas áreas de nuestros clientes que nos dicen, no podemos supervisar tanto, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante apostar justamente a estas capas de compliance. No está de más indicar que contamos en Aranda con una solución de Arandas Security Compliance para supervisar estos aspectos. Yo no sé si quieres complementar algo, Carlos, con respecto a cómo estas herramientas de ITSM, de gestión de equipos unificados, podrían ayudar también a garantizar el cumplimiento de estas prácticas, de esos controles, normativas que existen. Claro que sí, Álvaro. Realmente no solo las herramientas de gestión de activos, sino también nuestras herramientas de gestión de incidentes nos van a facilitar implementar o seguir los controles y requerimientos de muchas normativas, como por ejemplo lo son la ISO 27001 o los controles IS, que son las más conocidas en temas de seguridad de la información, ya que pues estas soluciones, como por ejemplo las herramientas de ITAM, nos van a proporcionar un inventario detallado y actualizado de los activos. Va a permitir conocer qué tengo a nivel de hardware y software en cada uno de mis dispositivos. Y esto resulta esencial para cumplir con las normativas de seguridad de la información, ya que el principal control es una gestión precisa de los activos. Es siempre el primer requisito conocer lo que yo quiero proteger. Si no lo conozco, pues no lo puedo proteger. Así que es el primer paso. Y eso me lo dan las herramientas de gestión de activos. Ahora, las herramientas de gestión de servicios, nuestras herramientas ITSM, nos van a dar la capacidad de establecer procesos que nos permitan gestionar incidentes, problemas y solicitudes, todo relacionado con la seguridad de la información. Y hacer esto de forma centralizada, que no es cualquier cosa tampoco, facilitando así la detección rápida de cualquier brecha de seguridad. También estas herramientas de ITSM nos van a permitir, a través de sus bases de conocimiento para gestión documental, que son unas funcionalidades o capacidades, módulos que tienen estas herramientas incorporados, nos van a permitir establecer y mantener procesos de configuración segura, procesos de remediación, procesos de recuperación de datos y muchos más procesos que nos van a permitir mejorar la seguridad de la información y que son exigidos en cada una de estas normativas de seguridad de la información. Adicional, lo que mencionabas, la extensión de las capacidades de nuestras herramientas de ITAM a un poco el rango de la seguridad o integrándose con herramientas de seguridad como herramientas de monitoreo activo, herramientas de respaldo de datos, herramientas de detección de vulnerabilidades, nos van a permitir tener una gestión más holística, una visión más holística o integral y poder unir esa gestión de activos y gestión de vulnerabilidades que usualmente en las organizaciones son temas que van en el área de IT, sí, pero trabajando por separado. Entonces, esto
al integrarlo, me va a permitir obtener una mayor capacidad y rapidez a la hora de responder contra incidentes. Me va a asegurar que las vulnerabilidades estén identificadas, que los sistemas estén actualizados, los datos estén respaldados y cifrados, y las herramientas de seguridad estén funcionando debidamente. Y todo esto, finalmente, me va a permitir estar alineado con múltiples de los controles o requisitos normativos que se exigen dentro de los controles CIS o en la normativa ISO 27001. Así que, en resumen, las herramientas ITSM y las herramientas ITAM son esenciales para la implementación efectiva de estos controles de seguridad, ya que nos garantizan visibilidad, automatización y cumplimiento normativo continuo en las organizaciones. Tremendo, tremendo. Incluso tocabas un tema que me parece interesante y está relacionado con esa gestión de crisis, ¿verdad? Esas bases de conocimiento. Se habla que en seguridad no existe el riesgo cero. Sí, lo que trabajamos es justamente para reducir los riesgos y la ciberseguridad tiene que ser proactiva y reactiva también. Es decir, tiene que estar preparada para cuando se materialicen estos riesgos, pues en definitiva poder restablecer la operación. Hablaba de herramientas de IT Service Management y cómo una base de conocimiento puede ser tremenda para que los usuarios no solo se preparen ante una materialización de un riesgo, sino que pasa en esa crisis. Bueno, vean, la verdad, llegamos al tiempo, estamos casi justos en el tiempo y no queremos abusar de este espacio. De primero, pues darle gracias a Guido, Carlos, Edgar. La verdad que ha sido muy enriquecedor conocer todos estos puntos de ciberseguridad. Es muy interesante ver cómo la seguridad de la información se ve beneficiada por una correcta interoperabilidad de la infraestructura. Es decir, no puedo proteger algo sin antes saber qué se tiene, qué relaciones, qué servicios, cómo está protegida, cómo se supervisa, ese compliance que hablaba Carlos nos parece tremendo, porque al final esto va a ser un habilitador de que la información sea segura, confiable, disponible, todos los conceptos de seguridad que ustedes ya seguramente conocen. Les recomendamos entonces siempre a nuestros clientes y canales enlazar estas dos capas, capa de gestión de servicios, gestión de infraestructura, gestión unificada de dispositivos con los procesos de seguridad. Creo que abordamos acá muchas tendencias, conceptos y experiencias que esperamos la verdad sirvan de mucho valor, ya sea por conocimiento general como para sus estrategias de seguridad empresarial e incluso de índole personal, como hablábamos anteriormente. Te voy a dar el pase, Daniel, entonces, para que puedas hacer el cierre y bueno, de mi parte también ha sido un gusto participar en este espacio. Perfecto, Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas por este espacio y obviamente a todos los asistentes. Quería recordarles que, pues precisamente, y Álvaro, si me colaboras en este slide, gracias. Nosotros hemos preparado precisamente para ustedes un white paper que tiene que ver con esas ciberamenazas del mundo digital que pueden descargar escaneando este código QR. Es un white paper que hemos venido trabajando en los últimos meses precisamente para que ustedes tengan en cuenta un poco de las cosas que hemos estado hablando acá, de cómo pueden abordarlo dentro de sus compañías y cómo pueden, obviamente, como lo hablaba Álvaro, trabajar de forma correctiva, trabajar de forma anticipada a todos estos riesgos que ya tenemos hoy en día. Qué pena, yo te complemento si quieres, Daniel. Vale, claro que sí. Importante que tengan en cuenta que en ese white paper lo que queremos expresarles es cómo esas ciberamenazas que están presentes hoy en día son tan relevantes, importantes, cómo las podemos tratar a través de normativas o implementando normativas como la ISO 27001 y sus controles, al igual que los controles CIS. Y todas estas normativas tienen unos controles, requisitos que se deben cumplir para poder estar alineadas con ellas. Y la finalidad de este documento es cómo, a través de nuestros productos de Aranda, nuestros productos de ITSM y nuestros productos de ITAM, podemos ayudarlos a cumplir con cada uno de esos controles, no todos, pero la gran mayoría de estos controles, facilitándole así la implementación de estas normativas. Así que es muy importante y creo que va a ser una información muy útil para cada uno de ustedes. Los invito a que escaneen el código, como les dice Daniel. Sé que esta información va a ser muy útil y quedamos atentos a cualquier otra cosa con la que les podamos colaborar.